entre una mujer espléndidamente generosa para el Señor y un hombre tan egoísta que le molestaba hasta que otros hicieran algo por Jesús. Y este es el problema muchas veces que nos encontramos, ¿verdad? A veces están los extremos. Muchas veces hacemos mucho y en otras ocasiones no hacemos nada. Pero el Señor quiere que mantengamos un equilibrio. Es verdad que esta mujer derramó ese perfume de ese valor tan elevado, de un costo muy elevado, el perfume. En cambio, Judas, que es el hombre, egoístamente, criticó la acción de esta mujer. Sabemos que él le interesaba porque se aprovechaba, ¿verdad?, del sacrificio de otros. Cosas, hermanos, que no deben de ocurrir en la iglesia del Señor. Amén. Nosotros debemos de ofrecerle lo poco que le ofrezcamos al Señor con gratitud, con corazón y sinceramente. Hoy aquí encontramos un pasaje donde los discípulos, ¿verdad?, le hicieron una pregunta a Jesús. Le preguntaron, ¿verdad?, que quién sería el mayor en el reino de los cielos. Es decir, eran egocéntricos. Y Jesús les puso el ejemplo de este niño porque el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos sus planes y propósitos. Hay muchas cosas, hermanos, que pueden impedir ver y tener una clara visión del reino de los cielos. Tenemos que salir de la atmósfera del área superficial, terrenal, y de la forma de pensar los hombres para captar el verdadero sentido del reino de los cielos. Así que el Señor quería corregir a los suyos para que no pensaran de la misma manera que suelen pensar los hombres. Así que toma a un niño y lo pone en medio de los discípulos. Imagínense que ahora el Señor cogiera a un niño e hiciera lo mismo entre nosotros. Que Él se manifestara y lo hiciera. Todos nos quedaríamos asombrados diciendo, ¿y por qué escoge un niño y no me escoge a mí? Como ejemplo. Muchas veces, yo no sé si usted ha considerado esta acción del Señor al tomar este niño. Muchas veces pensamos que los niños nos dan un ejemplo de fe. Bueno, es verdad que cuando un niño es pequeño no lucha como los mayores referente a Dios y referente a las cosas. Pero el Señor no tomó al niño como ejemplo de fe, sino de la actitud de un niño. Los niños no están preocupados en las cosas que están preocupados los mayores. Los niños se mueven en una área diferente. Los mayores están preocupados en el poder, posiciones, valores, el poseer más que el otro, el ocupar el mejor puesto. Este es el ambiente en el que se mueven los mayores. Entonces el Señor les dice a sus discípulos, en el reino de los cielos no es lo mismo que el sistema de este mundo. Por tanto, el Señor quería corregirles. Hermano, el Señor cuando nos habla por su palabra lo que quiere es corregir los errores que tenemos. Todos de alguna forma tenemos el mismo problema. Estamos fuera del propósito de Dios. Por tanto, usted habla con un niño y el niño se mueve en una área, no es egoísta, no está preocupado de las cosas importantes de la vida. Ellos se mueven en un área diferente. Y es ahí donde el Señor quiere dar una lección, hermano, que nosotros debemos de abandonar ese espíritu de grandeza, ese espíritu de querer conseguir lo mejor nosotros. Mire que los discípulos le preguntaron, Señor, entre todos nosotros,
¿Cuál será el que va a ocupar el lugar más elevado en tu reino? Estos creyentes, estos discípulos eran carnales. Estaban preocupados en ocupar un puesto preeminente en el sistema. Y el Señor les dice, pensáis mal. Porque pensáis como piensa el hombre natural. ¿Pensáis que el reino de los cielos es como el sistema que se mueve este mundo? ¿Creéis que el espíritu de este mundo está en el reino de los cielos? No, hermano. Allí hay otro espíritu. Por tanto, el Señor le dice, os tenéis que volver como los niños. Es decir, quitar ese espíritu de grandeza, ese espíritu egoísta, ese espíritu de querer tener lo mejor para vosotros. Hermano, un corazón que piensa así es un corazón no transformado por el poder de Dios. El corazón transformado por el poder de Dios desella todas estas cosas. Los discípulos, en vez de estar preocupados, hermanos, de el lugar que iban a ocupar, deberían de estar preocupados cómo servir mejor al Señor. Esta debe ser nuestra preocupación. Hay que luchar. A veces en las iglesias, hermano, un debate, una lucha constante de arrebatar los puestos. Se pelean por los puestos. ¿Y qué tiempo dedicas a buscar a Dios para ubicarte en el lugar que te corresponde o nos corresponde? Si eso es lo que tiene valor. Ocupar el lugar que el Señor quiere en su reino es lo mejor. Deja que sea Él el que te dé el lugar y no lo busquemos nosotros. Así que fíjense que el Señor quería corregirles. Y cuán necesario, hermano, es que el Señor también nos vaya corrigiendo a nosotros. Fíjese, la carnalidad que se mueve muchas veces en la cristiandad, hermano, hoy en día. Solamente piensan en el dinero. Claro que el dinero es necesario, hermano, si no, no podemos pagar. Claro que sí, hay una responsabilidad. Y tenemos que ser en ese aspecto como la mujer, generosos para la obra, para la bendición del reino de los cielos. Mientras estemos a este lado de la vida, tenemos que procurar comprometernos en ese aspecto. Pero la iglesia no es moverse en el poder económico, los valores temporales. Ni es tiempo de dedicarse a perder el tiempo en pelearse por ocupar puestos. La Biblia dice que somos un miembro los unos de los otros. Cada miembro tiene que ocupar su lugar. ¿Para qué quieres ponerte como ojo si Dios no te ha hecho ojo? ¿Para qué quieres ser boca si Dios no te ha puesto como boca? ¿Para qué quieres ser pies si no eres pies en el cuerpo? Ubícate en el lugar que te corresponde. Hermano, qué bien funciona el cuerpo cuando todo está en orden. ¿Se imagina, hermano, que ahora usted me empezara a quitar los miembros y colocarlos como a usted le agradara de mi cuerpo? ¿Qué haría de mí? Usted haría un monstruo. Imagínense que coge y me saca la mano y me la pone en la cabeza. Imagínense que yo salgo con la mano en la cabeza por ahí. Vaya susto se van a llevar. Imagínense una oreja puesta en la barbilla. Vaya desorden. Hermano, el Señor quería hacerles entender a los suyos que hay que ubicarse en el lugar que nos corresponde. El lugar que nos corresponde es el lugar de felicidad, hermano. Estar en el lugar que el Señor quiere que estemos es lo mejor para nosotros. Y cuando entendemos el mensaje, cuando los discípulos entendieron este mensaje, es que empezaron a ser útiles para Jesús. Hay que entender este mensaje, hermano, hay que ubicarse en lo que dice la palabra de Dios para que podamos ser útiles para el Señor. Así que ellos tenían que dejar ese espíritu, hermano, de grandeza a través de observar al niño. El niño es una criatura débil, es una persona
o una criatura que depende de los demás. No está preocupado por las posiciones sociales, ni influencias, ni asuntos políticos, ni de negocios. Ellos descansan tranquilos y saben esperar cuando llegue su tiempo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender en la vida espiritual, que tenemos que aprender a depender de Dios. Amén. Es muy importante, hermano, que aprendamos de los niños, que nos dan una gran lección. De ahí que hay tantos pasajes en la Escritura que se ponen como ejemplo a los niños en el asunto de la alabanza. Dice que de la boca de los que maman perfeccionó la alabanza. Hay tantos ejemplos para que a través de ellos podamos aprender. Fíjese cuánto tenemos que retroceder, hermano, en nuestra forma de pensar todavía. Todavía nos falta mucho, ¿verdad? Tenemos que empezar a retroceder para empezar la carrera desde el punto que Dios nos presenta. Bien, el Señor aquí también presenta varios aspectos que debemos de tener cuidado como creyentes. Hay tres cosas que el Señor menciona en estas siguientes pasajes, o una de ellas se le ha dado un título, porque lo dice el pasaje, lo que dice en el versículo 6, cosas que tenemos que tener cuidado como creyentes. Esto lo vamos a hacer, hermano, correctamente si estamos ubicados y estamos con esa expectativa del servicio para agradar a Dios. Amén. Una de las cosas que el Señor dice en el verso 6, ¿verdad?, es que tenemos que tener cuidado de no poner tropiezo. Es muy importante, hermano, evitar el tropiezo. El tropiezo, y ahora en este aspecto, esta expresión de niño, de poner tropiezo a los niños, ya no está haciendo referencia, aunque también tenemos que tener cuidado, no seamos causa de tropiezo para nuestros hijos, para nuestros niños. Procuremos también como personas educarlas y orientarlas correctamente, lo mejor como lo puedes hacer con la palabra de Dios. Aún nuestros niños en nuestros hogares, ¿verdad?, pues es bueno que le instruyamos con la palabra de Dios y no empezar a llenarle la cabeza de ideas futuras. Hay gente que en cuanto coge el niño le empieza a hacer un lavado de cerebro. Niño, tú tienes que ser esto, tienes que pensar en esto, en aquello, en lo otro. Está bien que les demos instrucciones, pero también a su debido tiempo. A veces no están preparados, no tienen edad para entender nuestro lenguaje. Por tanto, en ese aspecto también Dios nos tiene que dar sabiduría para instruir en lo que es el sistema temporal. Ahí también hay que tener cuidado de no poner tropiezo a los niños. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero ahora el Señor aquí está hablando de esas personas que se iban a convertir, se iban a volver como niños. Está hablando de la cristiandad convertida al Evangelio, que el Señor lo compara como niños. Porque han cambiado del pensamiento de mayores a niños en el aspecto del reino de los cielos. Y ahora dice que hay que tener cuidado no poner tropiezo a estos niños. Hermano, hay que tener mucho cuidado, no ser obstáculo de tropiezo a los cristianos que están a nuestro lado. El asunto es que el Señor aquí, cuando leemos estos pasajes, Él pone el asunto muy serio. Dice que mejor le sería a la persona que muriera antes de ser causa de tropiezo para otros. Si usted ve que alguien en su hogar o alguien a su lado tiene celo por las cosas de Dios, no sea causa de tropiezo. Porque el tropiezo va a ser juzgado muy severamente. Si usted no tiene deseo de estar con Dios, es su problema, pero no prive al que está a su lado. No prive a sus hijos. No le diga al muchacho o a la muchacha, ¿por qué lees tanto la Biblia?
¿Por qué vas tanto a la iglesia? Muchas veces, hermanos, ponemos tropiezos porque como nosotros no lo hacemos, no queremos que nos avergüencen lo que lo hacen. Y por eso somos causa de tropiezo. Si alguien nos supera en algo, en el mundo espiritual nos molesta y entonces preferimos ponerle tropiezo para que no vayan más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Eso el Señor lo va a demandar también, hermanos. Este pasaje está aquí, hermano, para advertirnos que el tropiezo es un asunto muy serio ante la presencia del Señor. Cada uno sabe realmente, hermano, el anhelo, el deseo que tiene por Cristo. No hace falta que le juzgue nadie. Usted sabe realmente el deseo que usted tiene por Cristo. Se va a ver en su corazón, se va a ver en su vida. Eso es un asunto que Dios nos va a demandar a cada uno. Pero cuando se trata de los demás hay que tener mucho cuidado de no poner tropiezo. Así que el tropiezo es un asunto muy serio. No debemos de privar de aquellos que realmente tienen ese celo por el Señor. En ese aspecto podríamos llamarle, eso se le puede llamar tentación, es decir, tentar a otros para apartarlos a nuestra forma de pensar. Les atraemos para que no hagan lo que a nosotros no nos gusta hacer. Eso lo puede usted leer del verso 7 al verso 9. Otra de las cosas que no debemos de hacer es menospreciar, según el verso 10 al 13. Por ejemplo, yo quiero leer el primero para que vean lo severo que es, o es la palabra de Dios en este aspecto. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo y por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Por tanto, fíjese las consecuencias que tiene el poner tentación o obstáculo a otros. Podemos utilizar, aquí se menciona, la mayoría de los miembros de nuestro cuerpo, puede ser la boca, ¿verdad? Por palabra. Puede ser llevar a las personas o alejarlas de Dios. Hay personas que dicen, oye, ¿por qué no nos vamos esta tarde a la discoteca en vez de ir a la iglesia? Y aquella persona tenía deseo de venir a la iglesia, pero hubo alguien que vino y le tentó y dice, oye, en la discoteca no lo vamos a pasar mejor. ¿O por qué no nos vamos a ver una película? ¿O por qué no nos quedamos viendo un partido de fútbol? Desanimaste, impediste que aquella persona fuera a la iglesia por medio de poner obstáculos. Utilizamos nuestros miembros. El Señor aconseja que mejor que nos corten un miembro que sea causa de poner tropiezo a otros. Mejor ser mudo que ser un charlatán. Que Dios ponga freno a nuestra lengua, ¿eh? No quiero decir que usted se quede muda, ¿eh? Digo que hablemos poco. Que ser un charlatán para perjudicar a otros. Hermano, ¿cuántas veces la lengua nos mete en problemas? Con la crítica, la murmuración y sacar las faltas de los demás. ¿No es mejor valorar a la gente, hermano? ¿No tiene mayor recompensa valorar a la gente que sacarle las faltas? ¿Quién soy yo para sacarle las faltas cuando Cristo murió
por esa persona y él resolvió el problema de esas faltas que tenía. Una de las cosas que tiene que entender la iglesia es que nosotros, hermanos, no somos jueces, somos servidores de Dios. ¿Amén? El juez es Dios. Pero claro, a nosotros nos gusta más dar a la lengua para atacar las faltas de los demás que para valorar a los demás. ¿Aunque sí? Tristemente, pero somos todos igual. Pues estamos hechos todos de la misma masa. Pero la palabra está para corregirnos. Y si no queremos ser corregidos, pues tendremos que enfrentar las consecuencias. Otra de las cosas que se nos dice es el menosprecio, hermano. Somos muy propensos a menospreciar con tal de que nosotros seamos valorados. Dice los versos 10 al 13 de este capítulo: mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro del Padre, que están en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Ya les dije que las 99 no hay que preocuparse porque ya están en el redil. Amén. Los salvados ya están salvados por la gracia de Dios. Pero la oveja descarriada es la que dice que hay que recuperarla. Entonces nosotros no tenemos que dedicarnos a menospreciar, sino a buscar, a rescatar. No seamos causa de menospreciar a aquellas personas por lo que sea. Porque lo que vamos a hacer es arrinconarlas más que están. Dice que la labor es la del buen pastor. En vez de menospreciarla, lo que hay que ir es a buscarla. Esto significa amor, hermanos. En la iglesia debe de gobernar el amor, no el egoísmo. En la vida cristiana, hermano, tiene que resaltar el amor por las cosas, no el menosprecio por las cosas. ¿Verdad que es un lenguaje muchas veces extraño para nuestra forma de pensar? Porque nosotros normalmente, o el hombre está más habituado al aborrecer a la gente que a amar a la gente. Pero esta lección del Señor para sus discípulos era para que ellos cambiaran de su forma de pensar. Hermano, tenemos que ser renovados en esta forma de pensar. A veces cuesta, es un proceso, pero si la palabra de Dios lo dice es porque podemos llegar a conseguirlo. Esto no nos lo habría dado el Señor si no fuera algo que se puede alcanzar. El Señor no nos va a dar nada que no podamos alcanzar. Siempre les he dicho que Dios hace la parte que nosotros no podemos y nos da a hacer con su gracia la parte que nos corresponde. Pero primero nos prepara a Él para poderlo hacer. Sobre Él recae, hermano, lo imposible. Y a nosotros se nos da lo posible. ¿No es mejor amar a las personas que odiarlas, hermano? ¿Amén? ¿Usted ha odiado alguna vez? Yo sí. ¿A usted ha aborrecido alguna vez? ¿Y qué provecho tenía de eso? ¿Qué provecho tenemos? ¿Ha amado alguna vez a alguien? Si usted aborrece a una persona, ¿qué es lo que desea? No verla, no quiere verla en la cara. ¿A que sí? Pero si usted ama a una persona, ¿qué es lo que desea? Es verla.
Así que es fácil de descubrir si amamos o aborrecemos. Así que no poner tropiezo, no menospreciar. Y por último, lo que nos dice el verso 14, que dice así. ¿Dónde estoy? Aquí. De igual modo, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, hermanos, es que nadie se pierda de lo que era salvado. Amén. Nosotros tenemos que tener en mente y en el corazón que el propósito de Dios es salvar, es dar vida. Entonces lo que a nosotros nos tiene que mover no es rebajar a las personas, sino levantar a las personas. Y sobre todo a los cristianos, a los verdaderos, a los hijos de Dios. Tenemos la responsabilidad, porque la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno, sino que en aquel día toda la familia esté completa. Hermano, cuando estemos en el cielo, si usted está seguro que va al cielo, yo voy a ir por la gracia de Dios. Amén. No porque soy bueno, ni porque predique la palabra, sino estaré en el cielo por la gracia de Dios. Porque Él murió por mí para perdonar mis pecados. En aquel día, hermano, cuando esté toda la familia de Dios, va a ser un momento de gozo extremo. Allí nos vamos a encontrar todos los verdaderos cristianos. Amén. Nos vamos a encontrar todos. Y va a haber personas ahí de todas las partes de la tierra, de todas las épocas. Vamos a encontrar gente allí. Así que usted no tenga la imagen que allí va a encontrar unos con una cabellera muy larga, otros rapados. Ni tampoco uno negro, otro blanco, otro amarillo. Porque si no usted piensa como los hombres. Cuando allí estemos, hermano, no sé hasta dónde nos vamos a distinguir. Porque dice que Dios nos va a dar un cuerpo diferente. Quiero decir un cuerpo glorificado, incorruptible. Así como Dios nos ha dado un cuerpo para este lado de la vida, que se ubica al sistema, este cuerpo no vale para allí. No puede ir a ese lugar. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Sin limitaciones. Nunca vamos a ser como Dios, amén. Pero vamos a tener algo semejante a Cristo. Amén. No igual, pero semejante. Así que si el Señor podía, después de la resurrección, porque antes no podía, antes tenía que picar en la puerta para entrar. Cuando estuvo como hombre, Jesús estaba limitado y tenía que picar una puerta para entrar. Lo único que Él mantuvo siempre, hermano, es que Él podía entrar en la mentalidad y en el concepto del pensamiento del hombre, porque Él nunca dejó de ser Dios, amén. Pero como hombre tuvo que limitaciones. Pero después de la resurrección, ¿usted se acuerda que los discípulos estaban una noche atemorizados, encerrados, y de repente se presentó el Señor en medio de ellos? ¿Quién le abrió la puerta? Nadie. Y aun cuando ellos tuvieron malos pensamientos, y dijeron, esto es su espíritu. Y el Señor les dijo, no, toquen. Mira mis llagas, las marcas. Es un cuerpo
glorificado, sin imitaciones. Usted sabe, hermano, por qué va a poder ir al cielo, porque Dios le va a dar un cuerpo que no tiene limitaciones. Es decir, un cuerpo preparado para movernos libremente y poder estar en ese lugar. Hermano, por eso es que allí usted no espere ver un bajito con gafas, un peludito con pelo canoso. Usted tiene que quitarse estas ideas de la cabeza. Allí no va a haber gitanos ni payos. Esas barreras están a este lado de la vida. Hay colores. Allí no. Pero nos vamos a conocer. Yo voy a saber. Aunque aquí a veces a duras penas me sé cómo se llaman todos, lo siento. No puedo abarcar el nombre de todos. El rostro sí. En cuanto lo veo digo, este es de Redir. Limitaciones. No sé, hermano, la experiencia que vamos a tener allí, pero va a ser algo tremendo. Yo estoy deseando tenerla, hermano. Debe ser algo tremendo. Y yo no sé si también, yo creo que vamos a recordar y allí vamos a poder posiblemente decir, ¿te acuerdas de aquellas conversaciones que teníamos? Me refiero referente a esto. No sé hasta dónde se nos va a permitir, tampoco puedo explicaros mucho porque no hay muchos detalles. Lo vamos a ir entendiendo después cuando estemos allí. Pero una de las cosas que podemos ver es que el Señor tenía el propósito de que sus discípulos fueran diferentes a este lado de la tierra. Y ese es el propósito de Dios en la vida cristiana, que seamos diferentes en la forma de pensar y en la forma de actuar y en la forma de obrar. Este es el proceso que tú y yo tenemos que ir en crecimiento. Y para eso tenemos la palabra, hermanos. Para eso tenemos la palabra. 3 cosas. El Señor valora las cosas como las valora, como son. Y para Él un alma es algo que tiene un precio que no tiene valor. En el sentido no se puede pagar con las cosas materiales. No se puede pagar. Si realmente hubiera un precio a este lado de la vida que pudiera pagar un alma, pues entonces la salvamos por ese medio. Pero no hay. Solamente la sangre de Jesucristo nos perdona de todo pecado. Por eso Él valora, porque Él pagó un precio muy elevado. Y Él espera de nosotros, hermano, no seamos causa de tropiezo. No menospreciemos a la gente. Procuremos de acercar a las personas a Dios. Usted dedíquese a las personas que tiene a su lado a invitarles y a decirle, con Cristo se vive mejor. Leyendo la palabra, orando y estando con el pueblo de Dios es mejor que estar por ahí perdido y dando vueltas por este mundo. Eso es no poner tropiezo, eso es ayudar a las personas. Y ese debe ser el trabajo de la iglesia. Ese fue lo que el Señor les quiso transmitir a sus discípulos, que Dios los había llamado con un propósito. Hermano, usted no está aquí por casualidad, no creemos en la casualidad. Usted está aquí porque Dios tiene propósitos y tiene que alcanzarlos en la vida. Pero los propósitos que el Señor tiene para nosotros no es que usted se vuelva más rico de lo que es, ni que ocupe posiciones superiores a las que tiene, sino que cada día le sirvamos mejor. Para eso se requiere compromiso y estar dispuesto a pagar el precio. Amén, porque Él le va a ayudar a seguir en el camino y a seguir valorando las cosas como son. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, te bendecimos y te rogamos que tú bendigas una vez más esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.